La lluvia caía en cortinas plateadas, golpeando el tejado doceado de zinc de la casita humilde al borde de San Isidro. El viento ululaba entre los árboles, arrancando hojas que danzaban en remolinos antes de estrellarse contra el suelo empapado. El aire olía a tierra mojada, a ozono y a algo más, algo vivo y desesperado, un lamento que cortaba la noche como un cuchillo. Doña Clara, con sus manos temblorosas y su espalda encorvada por los años, se detuvo en la cocina, el cucharón detenido sobre la olla de sopa que hervía con un aroma a cebolla y laurel. El gemido venía del patio, débil pero insistente, como un latido que se negaba a apagarse. Frunció el ceño, sus ojos grises entrecerrados mientras se ajustaba el chal sobre los hombros. No era una noche para estar afuera, pero algo en ese sonido la llamó, una punzada de urgencia que no podía ignorar. Abrió la puerta trasera con un crujido, dejando que la lluvia salpicara el suelo de madera gastada. La linterna en su mano temblaba, proyectando un haz de luz que cortaba la oscuridad. Allí, bajo el roble retorcido que dominaba su patio, yacía una figura oscura, apenas discernible entre las sombras y el lodo. Clara dio un paso, luego otro, sus zapatillas hundiéndose en la tierra blanda. El gemido se repitió, más claro ahora, lleno de dolor. Era una perra, una mestiza de pelaje apelmazado por el agua y la mugre, con el cuerpo estremeciéndose en espasmos. Sus ojos, grandes y ámbar, brillaban con un miedo que parecía humano. Clara se arrodilló a su lado, ignorando el frío que se filtraba a través de su falda. La perra estaba dando a luz, su respiración entrecortada mientras su cuerpo se tensaba con cada contracción. El olor a sangre y vida nueva se mezclaba con el de la lluvia. Clara, con manos que habían cosido heridas y acunado nietos que ya no visitaban, tocó el flanco de la perra. Estaba caliente, pero débil, su piel tensa sobre costillas que se marcaban como un mapa de sufrimiento. Tranquila, pequeña, susurró Clara, aunque el viento se llevaba sus palabras. La perra la miró, y en ese instante, algo pasó entre ellas, una chispa de confianza, frágil pero real. Clara sabía que no podía dejarla allí. No en esa noche, no en ese estado. Con un esfuerzo que hizo crujir sus articulaciones, se puso de pie, buscando en su memoria la fuerza de otros tiempos. La casa estaba cerca, pero la perra era grande, y Clara, a sus 72 años, no era la mujer robusta de antaño. Aún así, no lo pensó dos veces, se quitó el chal y lo extendió sobre el lodo, formando una especie de camilla improvisada. «Vamos, pequeña, no te rindas ahora», murmuró, arrodillándose de nuevo. La perra, como si entendiera, intentó arrastrarse hacia ella, pero sus patas delanteras temblaban, y un gemido escapó de su hocico. Clara, con una ternura que parecía surgir de un pozo olvidado, deslizó el chal bajo el cuerpo de la perra, cuidando de no lastimarla. Los cachorros, aún invisibles pero presentes, hacían que el vientre de la perra se moviera con vida propia. Clara tiró con cuidado, arrastrando a la perra centímetro a centímetro hacia la casa. El lodo se pegaba a sus manos, el frío le mordía los dedos, pero no se detuvo. La linterna, olvidada en el suelo, proyectaba sombras largas que danzaban como fantasmas. Dentro de la casa, el calor de la estufa contrastaba con la tormenta de afuera. Clara arrastró a la perra hasta un rincón junto a la chimenea, donde una manta vieja, tejida por manos que ya no estaban, esperaba sobre un sillón. La perra, exhausta, se dejó caer sobre la manta que Clara extendió en el suelo. El olor a humedad y pelaje mojado llenó la pequeña sala, pero Clara no lo notó. Sus manos, ahora más firmes, buscaron una caja de cartón en la despensa, un relicario de días mejores cuando su esposo traía regalos envueltos en papel de colores. La caja sería un nido para los cachorros que estaban por llegar. La perra, con la cabeza apoyada en la manta, respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían fijos en Clara, como si supiera que su vida dependía de esa anciana frágil. El primer cachorro nació minutos después, un bulto diminuto y húmedo que se retorcía en busca de calor. Clara, con una mezcla de asombro y reverencia, lo limpió con un paño viejo, sintiendo el latido débil pero constante bajo sus dedos. La perra lamió al cachorro instintivamente, su lengua áspera moviéndose con una ternura que hizo que los ojos de Clara se humedecieran. Uno tras otro, los cachorros llegaron, 4 en total, cada uno más frágil que el anterior, pero vivos, milagrosamente vivos. El olor a leche y vida nueva llenó el aire,
mezclado con el crepitar del fuego y el golpeteo constante de la lluvia contra las ventanas. Clara, sentada en el suelo junto a la perra, sintió algo que no había sentido en años: propósito. La perra, a la que Clara decidió llamar Luna por el brillo plateado de sus ojos bajo la luz, parecía compartir esa sensación. Sus miradas se cruzaron nuevamente, y Clara juró que vio gratitud en esos ojos ámbar. El tiempo se deslizó entre susurros y latidos, hasta que un golpe seco en la puerta principal rompió el hechizo. Clara se puso de pie, sus rodillas protestando, y caminó hacia la entrada, limpiándose las manos en el delantal. El olor a sopa quemada flotaba desde la cocina, pero no le importó. Al abrir la puerta, se encontró con don Fermín, el vecino de rostro curtido y mirada dura, empapado por la lluvia pero con una furia que ardía más que el fuego de la chimenea. «¿Qué haces con esa perra sucia, Clara?», gruñó, su voz cortante como el viento. «¿No sabes que traen enfermedades, problemas? El pueblo no necesita más basura». Clara, con la espalda recta a pesar de los años, lo miró fijamente. El aroma a ozono seguía pegado a su ropa, pero su voz no tembló. «Es una vida, Fermín. Y no la dejaré morir». Él dio un paso adelante, el agua goteando de su sombrero, su dedo apuntando hacia el interior de la casa donde Luna yacía con sus cachorros. «Si no sacas a esa bestia de aquí, me aseguraré de que el pueblo lo haga por ti», escupió, antes de dar media vuelta y perderse en la tormenta. Clara cerró la puerta, el corazón latiendo con fuerza. Volvió junto a Luna, que alzó la cabeza, alerta, como si hubiera entendido la amenaza. Los cachorros se acurrucaban contra ella, pequeños bultos de vida que dependían de su protección. Clara se arrodilló, su mano temblando al acariciar el pelaje áspero de Luna. «No te preocupes, pequeña», susurró, aunque su voz escondía una sombra de duda. «No dejaré que te hagan daño». Pero en el fondo, sabía que el pueblo no olvidaría fácilmente. San Isidro era un lugar de tradiciones y prejuicios, y Clara, con su acto de compasión, había desafiado a ambos. El fuego crepitaba, proyectando sombras que parecían susurrar secretos. Clara miró a los cachorros, notando algo curioso en el más pequeño, un machito con una mancha blanca en forma de estrella en el pecho. Era diferente, como si llevara un destino marcado en su piel. Pero antes de que pudiera pensar más en ello, otro golpe en la puerta resonó, más fuerte esta vez, como un tambor que anunciaba problemas. Luna gruñó suavemente, sus ojos fijos en la entrada, y Clara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la tormenta. La lluvia había cedido a un goteo constante, como si el cielo, exhausto, hubiera decidido tomarse un respiro. Dentro de la casita de doña Clara, el aire olía a leña quemada, sopa olvidada y el tenue dulzor de la leche materna que emanaba de Luna y sus cachorros. La perra, acurrucada en la manta junto a la chimenea, lamía a sus pequeños con una devoción que parecía desafiar su propio cansancio. Sus ojos ámbar, aún alerta, seguían cada movimiento de Clara, que permanecía de pie frente a la puerta cerrada, el eco de las palabras de don Fermín resonando en su cabeza como un trueno lejano. «Esa perra sucia», había dicho, y la frase se clavaba en ella como una espina. Clara apretó los labios, sus manos arrugadas aferrando el delantal, mientras el golpeteo en la puerta volvía, insistente, como si alguien quisiera derribarla. «Clara, abre de una vez». La voz de don Fermín era un rugido amortiguado por la madera. Clara respiró hondo, el olor a humedad de su ropa empapada mezclándose con el calor de la sala. No quería enfrentarlo, no después de la noche que había tenido, pero sabía que Fermín no se iría. Con un movimiento lento, abrió la puerta, dejando que el aire frío se colara como un intruso. Allí estaba él, con su sombrero ladeado y el rostro enrojecido, no solo por la lluvia, sino por una furia que parecía hervir bajo su piel. Detrás de él, dos vecinos más, hombres de rostros curtidos y miradas evasivas, se mantenían en las sombras, como si no quisieran ser parte de aquello pero tampoco tuvieran el valor de irse. «¿Qué quieres, Fermín?», preguntó Clara, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. El hombre dio un paso adelante, señalando hacia el rincón donde Luna yacía. «Esa perra no pertenece aquí. Trae enfermedades, problemas, el pueblo no necesita más basura como esa». Sus palabras eran afiladas, pero Clara no retrocedió. En cambio, se irguió, sus ojos grises brillando con una chispa que no había mostrado en años. «Luna no es basura», respondió,
pronunciando el nombre de la perra con una calma que desarmó momentáneamente a Fermín. Es una madre, como cualquier otra. Y estos cachorros merecen una oportunidad. Desde su rincón, Luna alzó la cabeza, sus orejas temblando ligeramente al captar el tono hostil. No entendía las palabras, pero el olor a tensión humana era inconfundible, un aroma acre, como el de la tierra removida antes de una tormenta. Sus cachorros se apretaban contra su vientre, pequeños bultos de calor que latían con vida. Luna los lamió, instintivamente, mientras su mirada se fijaba en Clara. Había algo en la anciana, una fuerza que no se veía en su cuerpo frágil, que hacía que Luna confiara en ella. Había conocido humanos antes, manos crueles que arrojaban piedras y voces que gritaban, pero Clara era diferente. Su olor era cálido, como el pan recién horneado, mezclado con un dejo de tristeza antigua. Fermín soltó una risa seca, que resonó en la sala como un eco roto. ¿Una oportunidad? Clara, eres una vieja loca si crees que puedes salvar a todos los perros callejeros del mundo, esa bestia no vale nada. Los otros vecinos asintieron a medias, incómodos, pero sin atreverse a contradecirlo. Fermín era el hombre que organizaba las ferias del pueblo, el que decidía quién vendía qué en el mercado, el que tenía la última palabra en las reuniones de San Isidro. Su autoridad no era oficial, pero pesaba como una losa. Clara, sin embargo, no se inmutó. Valen más que tu odio, Fermín, dijo, su voz baja pero cortante. Y si no tienes nada más que decir, te pido que te vayas. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el crepitar del fuego y el suave gemido de uno de los cachorros. Fermín apretó los puños, su rostro enrojeciendo aún más, pero antes de que pudiera responder, Clara cerró la puerta con un movimiento firme, el cerrojo chirriando al encajar. Se apoyó contra la madera, el corazón latiendo con fuerza, mientras el olor a lluvia y enojo se desvanecía lentamente. Volvió junto a Luna, arrodillándose con dificultad. No te preocupes, pequeña, susurró, acariciando el flanco de la perra. No dejaré que te toquen. Luna, desde su perspectiva, sentía el mundo a través de los sentidos, el calor del fuego que lamía su pelaje húmedo, el aroma a ceniza y leche, el roce áspero de la manta bajo sus patas. Recordaba las noches en las calles, el hambre que le roía el estómago, el eco de los ladridos de otros perros que peleaban por un mendrugo de pan. Había aprendido a sobrevivir, a esquivar las patadas y a esconderse en las sombras. Pero ahora, en esta casa, con esta humana de manos temblorosas, sentía algo nuevo, seguridad, aunque frágil. Sus cachorros, 4 pequeños milagros, se movían contra ella, y Luna los lamió con más fuerza, como si quisiera grabar su existencia en su memoria. Clara, sentada en el suelo, dejó que su mente vagara. Pensó en su esposo, Manuel, muerto hacía 15 años. Él había amado a los animales, siempre trayendo a casa gatos heridos o perros abandonados. Son mejores que nosotros, Clara, solía decir, con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. Saben querer sin pedir nada a cambio. Clara había olvidado esa lección, enterrada bajo años de soledad y la rutina monótona de San Isidro. Pero ahora, mirando a Luna, sentía que Manuel estaba allí, en el brillo de los ojos de la perra, en la vida que palpitaba en los cachorros. Se inclinó para observarlos más de cerca, notando algo peculiar en el más pequeño, un machito de pelaje oscuro con una mancha blanca en el pecho, en forma de estrella. Era tan pequeño que parecía imposible que hubiera sobrevivido, pero allí estaba, luchando por mamar, sus patitas temblando contra el cuerpo de Luna. Eres especial, pequeño, murmuró Clara, tocando la mancha con un dedo. La estrella parecía brillar bajo la luz del fuego, como si guardara un secreto. Luna alzó la cabeza, olfateando la mano de Clara, y por un momento, las dos compartieron un silencio que decía más que cualquier palabra. Clara sintió una lágrima resbalar por su mejilla, no de tristeza, sino de algo más profundo, una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que Fermín no se rendiría. San Isidro era un pueblo pequeño, donde los rumores corrían como el viento, y la decisión de Clara de salvar a Luna ya estaba encendiendo chispas de controversia. El crujir de la madera bajo sus rodillas la trajo de vuelta al presente. Se puso de pie, sus articulaciones protestando, y fue a la cocina para apagar la estufa. La sopa se había quemado, dejando un olor amargo que se mezclaba con el de la leña. Clara no tenía hambre,
pero sabía que Luna necesitaría comida para recuperarse. Buscó en la despensa, encontrando un trozo de pan duro y un poco de carne seca. Los desmenuzó en un plato y lo colocó cerca de Luna, que olfateó la comida con cautela antes de devorarla con una avidez que partió el corazón de Clara. «Pobrecita», susurró, preguntándose cuánto tiempo había pasado desde la última comida decente de la perra. El pueblo, pensó Clara, no entendería. Para ellos, Luna era un problema, una amenaza a su orden cuidadosamente mantenido. Pero Clara veía más allá. Veía a una madre, una luchadora, una criatura que había desafiado la muerte para traer vida al mundo. Y en ese acto, Clara encontraba un eco de su propia existencia, una mujer que había perdido tanto, pero que aún tenía algo que dar. El fuego se apagó lentamente, dejando la sala en penumbra. Luna, satisfecha, se acurrucó más cerca de sus cachorros, su respiración más tranquila ahora. Clara se sentó en el sillón, el chal sobre los hombros, observando a la pequeña familia. La mancha en forma de estrella del cachorro más pequeño parecía brillar incluso en la oscuridad, como una promesa. Pero antes de que Clara pudiera perderse en sus pensamientos, un ruido afuera la hizo tensarse. Pasos, pesados y deliberados, crujían en el lodo del patio. No era Fermín, lo sabía, su andar era más rápido, más agresivo. Esto era otra cosa, alguien que no quería ser oído. Luna gruñó suavemente, sus orejas erguidas, y Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alguien estaba allí afuera, observando, y no tenía buenas intenciones. La oscuridad envolvía la casita de doña Clara como un manto pesado, rota solo por el resplandor mortecino de la chimenea que apenas mantenía a raya el frío. El aroma a leña quemada se mezclaba con el olor dulzón de los cachorros y el rastro de carne seca que Luna había devorado con gratitud. La perra, aún débil, yacía sobre la manta, su cuerpo curvado protectoramente alrededor de sus 4 cachorros, que se apretaban contra ella en busca de calor. Sus ojos ámbar, vigilantes, se alzaban cada pocos minutos, captando el crujir de la madera o el goteo persistente de la lluvia que se filtraba por el tejado. Clara, sentada en el sillón con el chal deslizándose por sus hombros, no podía apartar la mirada del cachorro más pequeño, el que llevaba una mancha blanca en forma de estrella en el pecho. Lo había llamado Astro, un nombre que le vino sin pensarlo, como si el cachorro mismo se lo hubiera susurrado. Pero la paz de ese momento era frágil, interrumpida por los pasos que había oído afuera, un eco de amenaza que aún resonaba en su mente. Luna gruñó suavemente, sus orejas erguidas, el pelaje de su nuca erizándose. Clara se levantó, sus rodillas protestando, y caminó hacia la ventana con pasos lentos, temiendo lo que podría encontrar. El cristal estaba empañado, y el frío se colaba por las rendijas, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y algo más, un dejo metálico que no podía identificar. Limpió el vidrio con la manga de su blusa y escudriñó la noche. El patio estaba vacío, o al menos eso parecía, las sombras del roble se retorcían bajo la luz de la luna, creando formas que parecían moverse con vida propia. Pero Clara sabía que no había imaginado esos pasos. Alguien había estado allí, y la idea la hizo estremecer. Volvió junto a Luna, arrodillándose con dificultad. «Tranquila, pequeña», susurró, aunque su propia voz temblaba. Luna la miró, y en esos ojos Clara vio algo más que instinto, una comprensión profunda, como si la perra supiera que ambas estaban unidas en esta lucha. Los cachorros, ajenos al peligro, se movían débilmente, sus pequeños cuerpos tibios contra el pelaje áspero de su madre. Astro, el más pequeño, parecía más frágil que los demás, pero había algo en él, una chispa de vida que brillaba incluso en su debilidad. Clara tocó la mancha en forma de estrella, sintiendo el latido rápido bajo sus dedos. «Tú vas a ser fuerte, ¿verdad?», murmuró, más para sí misma que para el cachorro. Desde la perspectiva de Luna, el mundo era un tapiz de olores y sonidos. El aroma de Clara era reconfortante, una mezcla de lana vieja, jabón de lavanda y una tristeza que Luna no podía nombrar pero sí sentir. La casa olía a seguridad, a refugio, pero también a algo nuevo, peligro, no el de las calles donde había esquivado patadas y hambre, sino algo más sutil, humano. Luna recordaba su vida antes de esa noche, fragmentos de memoria que llegaban como destellos, el olor a basura podrida en los callejones, el eco de los ladridos de otros perros, el frío que se colaba en sus huesos durante las noches sin fin. Había aprendido a sobrevivir, a confiar solo en sí misma, pero ahora,
con sus cachorros y esta humana frágil a su lado, sentía algo distinto. No era solo instinto maternal, era una deuda, una lealtad que crecía con cada caricia de Clara. El silencio de la casa fue roto por un golpe suave en la puerta trasera, tan diferente de los golpes furiosos de don Fermín que Clara se sobresaltó. Se puso de pie, el corazón acelerado, y caminó hacia la cocina, donde la puerta daba al patio. Luna gruñó de nuevo, pero esta vez su cuerpo no se tensó, parecía reconocer algo en el aire, un olor que no era amenaza. Clara abrió la puerta con cautela, y allí, bajo el alero que goteaba, estaba Sofía, la hija de don Fermín. La joven, de no más de 17 años, tenía el rostro pálido y los ojos brillantes, como si hubiera corrido bajo la lluvia. Su cabello oscuro estaba pegado a la frente, y llevaba un paquete envuelto en un paño que olía a pan recién horneado. «Sofía, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó Clara, su voz una mezcla de sorpresa y recelo. La joven miró hacia atrás, como si temiera que alguien la hubiera seguido, antes de entrar con pasos rápidos. «No podía dormir, doña Clara», dijo, su voz baja pero urgente. «Escuché lo que dijo mi papá, y, no está bien. Vine a ayudarla. Y a ver a la perra». Sus ojos se desviaron hacia Luna, que alzó la cabeza, olfateando el aire. El olor a pan llenó la cocina, y Clara notó cómo los ojos de Luna se iluminaron, aunque no se movió de su lugar junto a los cachorros. Clara cerró la puerta, el cerrojo encajando con un chasquido. «Tu padre no estará contento si sabe que estás aquí», dijo, pero su tono era más suave ahora, tocado por la valentía de la joven. Sofía se arrodilló junto a Luna, dejando el paquete de pan en el suelo. «No me importa», respondió, su voz temblando ligeramente. «Siempre está enojado por algo. Pero lo que usted hizo, salvar a esa perra, es diferente. Es importante». Extendió una mano, vacilante, y Luna, tras olfatearla, permitió que la tocara. El contacto fue breve, pero suficiente para que Sofía sonriera, sus dedos rozando el pelaje húmedo de la perra. La escena era un contraste con la tensión de la noche anterior. Clara observó a Sofía, notando cómo la joven parecía buscar algo en Luna, quizás una redención por las palabras de su padre. «¿Cómo está ella?», preguntó Sofía, su voz casi un susurro. Clara se arrodilló a su lado, el crujir de sus rodillas rompiendo el silencio. «Es fuerte», respondió. «Más fuerte de lo que parece. Pero necesita descansar, y comida. No tengo mucho, pero haré lo que pueda». Sofía asintió, desenvolviendo el paño para revelar un pan redondo y dorado. «Traje esto. Y un poco de leche. Pensé que podría ayudar». El gesto conmovió a Clara, pero no tuvo tiempo de responder. Un murmullo de voces llegó desde el exterior, un eco bajo pero creciente, como un enjambre acercándose. Luna gruñó, sus orejas erguidas, y Clara se puso de pie, el corazón latiendo con fuerza. «Quédate aquí», le dijo a Sofía, caminando hacia la ventana. Afuera, bajo la luz pálida de la luna, vio siluetas moviéndose en el camino de tierra que llevaba a su casa. No era solo Fermín esta vez, había más personas, quizás 5 o 6, sus voces cargadas de una mezcla de curiosidad y enojo. El olor a lluvia seguía en el aire, pero ahora había algo más, el aroma inconfundible de la intolerancia, ese hedor humano que Luna reconocía incluso desde su rincón. Sofía se puso de pie, su rostro pálido. «Es mi papá», susurró, el miedo evidente en sus ojos. «Debe haber hablado con los vecinos. Doña Clara, no los deje entrar». Pero Clara ya estaba caminando hacia la puerta, su espalda recta a pesar de los años. «No dejaré que toquen a Luna», dijo, más para sí misma que para Sofía. Abrió la puerta justo cuando las siluetas se acercaban, lideradas por don Fermín, cuyo rostro estaba iluminado por una linterna que sostenía uno de los hombres. «Clara, esto no puede seguir», gritó, su voz cortando la noche. «Esa perra es un peligro, y lo sabes, el pueblo no la quiere aquí». Clara no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron a los vecinos, algunos de los cuales bajaron la mirada, incómodos. Pero antes de que pudiera hablar, un movimiento en el patio llamó su atención. Algo, o alguien, se movía entre las sombras del roble, rápido y sigiloso. Luna gruñó más fuerte, sus cachorros inquietos bajo su cuerpo. Clara sintió un escalofrío, no por las palabras de Fermín,
sino por lo que vio en el borde de su visión, una figura que desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un olor a tabaco y algo más, algo que no podía identificar. El grupo de vecinos seguía gritando, pero Clara supo, con una certeza que le heló la sangre, que el verdadero peligro no estaba frente a ella, sino acechando en las sombras. La noche se cernía sobre San Isidro como una sombra densa, con el aire cargado de humedad y el eco de las voces airadas que aún resonaban en el patio de Doña Clara. El olor a tierra mojada se mezclaba con el de la leña que ardía débilmente en la chimenea, y el crujir de las ramas del roble bajo el viento parecía un murmullo de advertencia. Dentro de la casa, Luna yacía en su rincón, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de agotamiento y alerta. Sus cachorros, 4 pequeños bultos de vida, se acurrucaban contra su cuerpo, ajenos a la tormenta humana que se desataba afuera. Clara, de pie frente a la puerta abierta, enfrentaba a don Fermín y al grupo de vecinos, sus manos temblando pero su mirada firme. Sofía, aún arrodillada junto a Luna, apretaba el paño que había traído, sus dedos pálidos traicionando su miedo. «Esto tiene que terminar, Clara», rugió don Fermín, su linterna proyectando sombras afiladas sobre su rostro curtido. «Esa perra es una plaga, si no la entregas, llamaré al control de animales para que se la lleven». Los vecinos detrás de él murmuraban, algunos asintiendo, otros mirando al suelo, como si no quisieran estar allí, pero la presión de Fermín los hubiera arrastrado. Clara, con el chal deslizándose por sus hombros, dio un paso adelante, el frío de la noche mordiéndole las mejillas. «No es una plaga, Fermín», dijo, su voz clara a pesar de los años que pesaban sobre ella. «Es una madre, y estos cachorros son su familia. ¿Acaso has olvidado lo que es proteger a los tuyos?». El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el goteo del alero y el gruñido bajo de Luna, que sentía la tensión humana como un olor acre que le erizaba el pelaje. Fermín abrió la boca para responder, pero Clara alzó una mano, su gesto sorprendentemente autoritario. «Hace años», comenzó, su voz resonando en el patio, «mi Manuel encontró a un perro callejero, herido, casi muerto. Todos en el pueblo le dieron la espalda, pero él lo cuidó. Y cuando un ladrón entró a nuestra casa una noche, ese perro, ese plaga, como tú lo llamas, salvó a Manuel de un cuchillo en el pecho. Ese perro dio su vida por él». Sus ojos brillaron, no con lágrimas, sino con una furia contenida que hizo retroceder a uno de los vecinos. «Así que no me hagas hablar de plagas, Fermín». Luna se queda. Desde su rincón, Luna no entendía las palabras, pero captaba la fuerza en la voz de Clara, el aroma a determinación que emanaba de ella como un fuego invisible. Sus cachorros se movían inquietos, y Luna los lamió con suavidad, su lengua áspera calmándolos. Recordaba las calles, el hambre que le roía el estómago, las noches bajo las estrellas cuando el frío era su único compañero. Pero ahora, en esta casa, con esta humana que enfrentaba a los suyos por ella, Luna sentía algo nuevo, una chispa de esperanza, tan frágil como los cachorros que protegía, pero real. Su mirada se posó en Astro, el más pequeño, cuya mancha en forma de estrella parecía brillar incluso en la penumbra. Había algo en él, una fuerza que Luna no podía explicar, pero que la hacía protegerlo con más celo. Fermín, desconcertado por la historia de Clara, apretó los puños, su rostro enrojeciendo. «Eso no cambia nada», gritó, pero su voz tenía un dejo de duda. Los vecinos murmuraban, algunos mirando a Clara con una mezcla de respeto y desconcierto. Fue entonces cuando Sofía, que había estado en silencio, se puso de pie, su figura delgada temblando pero decidida. «Basta, papá», exclamó, su voz cortando el aire como un relámpago. Todos se volvieron hacia ella, sorprendidos. Sofía dio un paso hacia su padre, el paño aún en sus manos. «Doña Clara tiene razón. Luna no es un peligro. Es una madre, como lo fue mamá. ¿No te acuerdas de cómo ella siempre decía que había que ayudar a los que no tienen voz?». El nombre de su madre, fallecida años atrás, golpeó a Fermín como un puñetazo. Su rostro se endureció, pero no respondió. Los vecinos, incómodos, comenzaron a retroceder, murmurando excusas. Sofía aprovechó el momento, corriendo hacia el grupo con una linterna que tomó de la mesa. «Miren, hay algo en el roble», gritó, señalando el árbol en el patio. Las linternas de los vecinos giraron, iluminando las ramas retorcidas, y aunque no había nada allí, la distracción fue suficiente.
Fermín, frustrado, dio un paso atrás, gruñendo. Esto no termina aquí, Clara, dijo, antes de girarse y liderar al grupo de regreso al camino de tierra, sus botas chapoteando en el lodo. Clara cerró la puerta, el cerrojo encajando con un chasquido. Se apoyó contra la madera, el corazón latiendo con fuerza, el olor a lluvia aún pegado a su ropa. Gracias, Sofía, murmuró, mirando a la joven, que temblaba pero sonreía débilmente. No podía dejar que se la llevaran, respondió Sofía, arrodillándose de nuevo junto a Luna. La perra, más tranquila ahora, permitió que Sofía tocara a los cachorros, sus dedos rozando el pelaje suave de Astro. Son tan pequeños, susurró la joven, su voz cargada de maravilla. Clara se unió a ella, el crujir de sus rodillas rompiendo el silencio. Son fuertes, como su madre, dijo, pero su mirada se desvió hacia la ventana, donde las sombras del roble seguían moviéndose, el calor de la chimenea envolvía la sala, pero Clara no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba mal. El olor a tabaco que había percibido antes, mezclado con algo más, seguía en su memoria, como un eco de peligro. Luna, como si sintiera lo mismo, gruñó suavemente, sus orejas erguidas. Clara se levantó, caminando hacia la caja donde los cachorros dormían. Contó, 1, 2, 3. Su corazón se detuvo. Solo había 3 cachorros. Astro estaba allí, su mancha en forma de estrella brillando bajo la luz del fuego, pero el cuarto, una hembra de pelaje marrón con una mancha blanca en la pata, había desaparecido. Sofía, dijo Clara, su voz temblando. ¿Dónde está el otro cachorro? La joven se giró, sus ojos abriéndose de par en par revisaron la manta, la caja, el rincón, pero no había rastro. Luna, sintiendo la ausencia, comenzó a olfatear frenéticamente, un gemido bajo escapando de su hocico. El olor de su cría estaba allí, débil pero inconfundible, mezclado con algo extraño, un rastro de tabaco y sudor humano. Clara y Sofía se miraron, el miedo reflejado en sus rostros. Alguien estuvo aquí, susurró Clara, su mente volviendo a la figura que había visto en las sombras. Alguien se llevó al cachorro. El aire en la casa se volvió denso, el crepitar del fuego ahora un ruido ominoso. Luna se puso de pie, sus patas temblando pero su mirada feroz. Clara sabía que no podía esperar hasta la mañana, cada segundo que pasaba era un riesgo para el cachorro perdido. Sofía, quédate con Luna, dijo, tomando su chal y una linterna. Voy a buscarlo. Pero Sofía negó con la cabeza, su rostro pálido pero decidido. Voy contigo, doña Clara. No te dejaré sola. Antes de que Clara pudiera protestar, Luna gruñó, sus ojos fijos en la puerta trasera, como si supiera que el rastro de su cachorro comenzaba allí. El patio estaba oscuro, el lodo resbaladizo bajo sus pies. El olor a lluvia seguía en el aire, pero ahora había algo más, un rastro de algo humano, algo que no pertenecía a Fermín ni a los vecinos que habían estado allí. Clara alzó la linterna, iluminando el roble, el camino de tierra, las huellas que se perdían en la noche. Sofía, a su lado, temblaba, pero su voz era firme. Lo encontraremos, doña Clara. Tiene que estar cerca. Pero en el fondo, ambas sabían que el pueblo guardaba secretos, y que alguien, escondido en las sombras, había decidido actuar contra Luna y su familia. La noche envolvía a San Isidro en un silencio inquietante, roto solo por el goteo persistente de la lluvia y el crujir de las hojas bajo el viento. Dentro de la casa de doña Clara, el aire estaba cargado de tensión, el olor a leña quemada y leche materna ahora mezclado con un dejo de miedo. Luna, movida por un instinto que ardía más fuerte que su propia debilidad, se había levantado de la manta donde yacían sus 3 cachorros restantes. Su hocico temblaba, olfateando el rastro de la cría perdida, un aroma que aún flotaba en el aire como un hilo frágil. Sus ojos ámbar brillaban con una determinación feroz, y antes de que Clara o Sofía pudieran detenerla, se deslizó por la puerta trasera, abierta de par en par, hacia la oscuridad del patio. El lodo se pegaba a sus patas, pero Luna no se detuvo, su corazón latía con un solo propósito, encontrar a su cachorro. Clara, con la linterna temblando en su mano, sintió un nudo en el pecho al ver a Luna desaparecer en la noche. Luna, no, gritó, su voz quebrándose contra el viento. Sofía, con los ojos abiertos de par en par, corrió hacia la puerta, el paño que había traído cayendo al suelo. Doña Clara,
Tenemos que seguirla, exclamó, su voz cargada de urgencia. Clara asintió, aunque sus rodillas protestaban y el frío le mordía los huesos. Tomó su chal, desgastado pero cálido, y lo envolvió alrededor de sus hombros. El olor a tabaco y sudor que había percibido antes seguía en su memoria, un recordatorio de que alguien había estado allí, alguien que había robado al cachorro. Vamos, dijo, su voz más firme de lo que sentía. No dejaré que Luna haga esto sola. El patio estaba resbaladizo, el lodo succionando sus zapatillas mientras seguía en él. Rastro de Luna. La linterna de Clara proyectaba un haz de luz que cortaba la oscuridad, iluminando huellas frescas en la tierra, las patas pequeñas y tambaleantes de Luna, marcadas con una urgencia que parecía gritar. El roble, testigo mudo de la noche, se alzaba sobre ellas, sus ramas retorcidas como dedos que señalaban el camino hacia el pueblo. Sofía, con su chaqueta empapada, corría a la par de Clara, su respiración formando nubes en el aire frío. ¿A dónde crees que fue?, preguntó, su voz temblando pero decidida. Clara no respondió de inmediato, sus ojos seguían el rastro de Luna, que se perdía en el camino de tierra que llevaba al corazón de San Isidro. Para Luna, el mundo era un mapa de olores y sonidos. El aroma de su cachorro, débil pero inconfundible, la guiaba como un faro. Olía a leche, a su propio pelaje, a vida nueva, pero también a algo extraño, el mismo tabaco y sudor que Clara había percibido, mezclado con el olor metálico del miedo. Sus patas, aún débiles por el parto, temblaban con cada paso, pero no se detendría. Recordaba las calles de San Isidro, los callejones donde había buscado comida, los perros que gruñían por un pedazo de basura. Había aprendido a moverse en las sombras, a ser invisible, pero ahora no podía esconderse. Su cachorro estaba en peligro, y cada fibra de su ser la impulsaba a seguir adelante. El rastro la llevó más allá del pueblo, hacia el basurero que se extendía al borde de San Isidro, un lugar donde el olor a podredumbre y metal oxidado llenaba el aire. Luna se detuvo, su hocico rozando el suelo, captando el aroma de su cría entre montones de desperdicios. El viento traía el rugido lejano del río, crecido por la lluvia, y el eco de ladridos distantes que hicieron erizarse su pelaje. No estaba sola. Sombras se movían entre los montones de basura, ojos que brillaban en la oscuridad, perros callejeros que reclamaban este lugar como su territorio. Luna gruñó, su cuerpo tenso, pero no retrocedió. El aroma de su cachorro estaba cerca, atrapado en algún lugar entre los desechos. Clara y Sofía, siguiendo el camino de tierra, llegaron al basurero minutos después. El olor era abrumador, un hedor que se pegaba a la garganta, pero Clara no se detuvo. Su linterna iluminó el suelo, revelando las huellas de Luna, ahora mezcladas con otras más grandes, más agresivas. Aquí, susurró Sofía, señalando un montón de basura donde un trozo de tela blanca, como la que envolvía el pan que había traído, estaba atrapado entre latas oxidadas. Clara sintió un escalofrío. Alguien la trajo aquí, dijo, su voz baja pero cargada de furia. Alguien quiso que la encontráramos. El rugido del río se hacía más fuerte, un murmullo constante que parecía susurrar advertencias. Luna, más adelante, se movía con cautela, sus patas hundiéndose en el lodo y los desechos. El aroma de su cachorro era más fuerte ahora, mezclado con el olor a agua estancada. Llegó a una alcantarilla, una abertura oscura en el suelo donde el rastro terminaba. Un gemido débil, casi inaudible, escapó de la oscuridad. Luna se acercó, olfateando frenéticamente, y allí, atrapado en el borde de la alcantarilla, estaba su cachorro, la hembra de pelaje marrón con una mancha blanca en la pata. Estaba viva, pero temblando, su pequeño cuerpo cubierto de lodo. Luna intentó alcanzarla, pero la alcantarilla era profunda, y sus patas resbalaban en el borde. Gruñó, un sonido de frustración y desesperación, cuando un nuevo olor la hizo girar. Sombras se movían a su alrededor, 3 perros callejeros, más grandes que ella, con el pelaje erizado y los dientes al descubierto. Sus gruñidos resonaban en la noche, un coro de amenaza que hizo que Luna se tensara, colocándose entre ellos y la alcantarilla. No podía luchar, no en su estado, pero tampoco podía rendirse. Su cachorro estaba allí, y Luna daría su vida por salvarlo. Clara y Sofía, siguiendo el rastro, escucharon los gruñidos antes de ver a Luna. La linterna de Clara iluminó la escena, la perra, pequeña pero feroz, enfrentando a los 3 perros callejeros.
Luna, gritó Sofía, corriendo hacia ella sin pensar. Clara la siguió, su corazón latiendo con fuerza, el olor a basura y miedo llenando sus pulmones. Atrás, gritó Clara, agitando la linterna como si fuera un arma. Los perros, sorprendidos por la luz y las voces humanas, retrocedieron, sus gruñidos convirtiéndose en ladridos de confusión. Sofía alcanzó a Luna, cayendo de rodillas junto a la alcantarilla. «Está aquí», y exclamó, su voz quebrándose al ver al cachorro atrapado. Clara se acercó, el lodo manchando su falda, y juntos intentaron alcanzar al cachorro. El borde de la alcantarilla era resbaladizo, y el agua rugía debajo, un recordatorio de lo cerca que estaban del río. Luna, aún gruñendo a los perros que se mantenían a distancia, olfateaba frenéticamente, su cuerpo temblando de agotamiento. Sofía, con lágrimas en los ojos, extendió los brazos, sus dedos rozando el pelaje del cachorro. «Lo tengo», susurró, tirando con cuidado hasta que el pequeño cuerpo salió, cubierto de lodo pero vivo. Luna lamió al cachorro con una urgencia que partió el corazón de Clara, su lengua limpiando el lodo mientras el pequeño gemía débilmente. Los perros callejeros, aún acechando, retrocedieron cuando Clara alzó la linterna, gritando con una fuerza que no sabía que tenía. «¡Fuera!». Su voz resonó, y los perros, intimidados, se perdieron en la oscuridad. Sofía acunó al cachorro, envolviéndolo en su chaqueta, mientras Clara ayudaba a Luna a levantarse. El olor a lodo y sangre llenaba el aire, pero también había algo más, alivio, frágil pero real. «Lo encontramos, Luna», susurró Clara, acariciando el flanco de la perra. Pero mientras regresaban al camino, Clara no podía ignorar el trozo de tela blanca en la basura, idéntico al que Sofía había traído. Alguien había llevado al cachorro allí a propósito, alguien que sabía que Luna lo seguiría. El regreso a la casa fue lento, el lodo pegándose a sus pies, el cachorro temblando en los brazos de Sofía. Luna caminaba cerca, sus patas tambaleantes pero su mirada fija en su cría. Dentro de la casa, Clara colocó al cachorro junto a sus hermanos, donde Astro, con su mancha en forma de estrella, parecía brillar con una calma extraña. Pero mientras Luna lamía a su cría rescatada, Clara encontró algo en el suelo, cerca de la puerta trasera, una nota, escrita con letra torpe, que decía: «Saca a esos perros o serán envenenados». El papel olía a tabaco, y Clara sintió un escalofrío. Alguien no solo había robado al cachorro, alguien estaba dispuesto a ir más lejos. La noche en San Isidro era un manto de sombras rotas por el brillo intermitente de las estrellas, que apenas lograban atravesar las nubes cargadas de lluvia. El basurero, con su hedor a podredumbre y metal oxidado, seguía impregnado en las ropas de Clara y Sofía mientras regresaban a la casita, el cachorro rescatado temblando en los brazos de la joven. Luna caminaba a su lado, sus patas tambaleantes hundiéndose en el lodo, pero su hocico rozaba constantemente al cachorro, como si necesitara asegurarse de que seguía allí. El aroma a sangre y lodo se mezclaba con el olor a vida nueva, un recordatorio de la lucha que acababan de librar. Clara, con la linterna en una mano y la nota amenazante apretada en la otra, sentía el peso de las palabras garabateadas: «Saca a esos perros o serán envenenados». El olor a tabaco impregnado en el papel le revolvía el estómago, no solo por su crudeza, sino por la certeza de que alguien en el pueblo estaba dispuesto a cruzar una línea que ella no había anticipado. Dentro de la casa, el calor de la chimenea era un alivio frágil contra el frío que se colaba por las rendijas. Clara cerró la puerta trasera, el cerrojo chirriando, y colocó la nota sobre la mesa, donde la luz del fuego hacía que la tinta pareciera sangrar. Sofía, arrodillada junto a Luna, limpiaba al cachorro con un paño húmedo, sus manos temblando mientras el pequeño gemía débilmente. Luna, exhausta, lamió a su cría con una ternura que partía el corazón, sus ojos ámbar fijos en Clara como si buscara respuestas. Los otros cachorros, incluido Astro con su mancha en forma de estrella, se acurrucaban contra ella, sus pequeños cuerpos cálidos contra el pelaje áspero de su madre. El olor a leche materna llenaba el rincón, mezclado con el aroma a leña y el dejo amargo de la sopa quemada que aún flotaba en la cocina. Clara se sentó en el sillón, el chal deslizándose por sus hombros, y miró la nota. «¿Quién haría algo así?», murmuró, su voz baja pero cargada de furia. Sofía alzó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No fue mi papá», dijo rápidamente, como si necesitara convencerse a sí misma. «Él es duro, pero no haría esto». Clara asintió,
aunque no estaba tan segura. Don Fermín había liderado la cruzada contra Luna, pero el olor a tabaco en la nota no encajaba con él. Fermín olía a café rancio y sudor, no a cigarrillos. Alguien más estaba detrás de esto, alguien que se movía en las sombras, y Clara sabía que no podía ignorarlo. Luna, desde su perspectiva, vivía la noche a través de sus sentidos. El olor de su cachorro rescatado era un faro de alivio, pero el aroma a tabaco y sudor humano seguía en el aire, un eco de amenaza que la mantenía alerta. Sus patas dolían, sus músculos temblaban por el esfuerzo de enfrentarse a los perros callejeros en el basurero, pero no podía descansar. Sus cachorros dependían de ella, y la humana de manos temblorosas, Clara, era su única aliada en un mundo que olía a hostilidad. Recordaba las calles, los ladridos de otros perros, el hambre que le roía el estómago, pero también recordaba momentos fugaces de bondad, una mano que dejaba un mendrugo de pan, un refugio bajo un tejado roto. Clara era más que eso, su olor era hogar, y Luna, por primera vez, sentía que podía confiar. Sofía, aún arrodillada, rompió el silencio. «Doña Clara, ¿qué vamos a hacer?» Su voz era un susurro, pero había una determinación nueva en ella. Clara miró a la joven, notando cómo sus manos, ahora firmes, acariciaban al cachorro. «Primero, mantenerlos a salvo», respondió, señalando a Luna y los cachorros. «Y luego, encontrar a quien hizo esto». Pero antes de que pudiera decir más, un gruñido bajo de Luna hizo que ambas se giraran. La perra, con las orejas erguidas, miraba hacia la ventana, donde las sombras del roble danzaban bajo la luz de la luna. Clara se levantó, el crujir de sus rodillas rompiendo el silencio, y tomó la linterna. «Quédate aquí», le dijo a Sofía, pero la joven ya estaba de pie, negando con la cabeza. «No, voy contigo». El patio estaba oscuro, el lodo aún resbaladizo bajo sus pies. El olor a lluvia seguía en el aire, pero ahora había algo más, el mismo aroma a tabaco que impregnaba la nota. Clara alzó la linterna, iluminando el roble, pero no había nada, solo sombras que parecían burlarse de ella. Luna, sin embargo, no estaba convencida. Sus gruñidos se intensificaron, y antes de que Clara pudiera detenerla, la perra corrió hacia el borde del patio, donde el camino de tierra se perdía en la noche. «Luna», gritó Clara, pero la perra no se detuvo. Sus patas, débiles pero impulsadas por el instinto, la llevaron de vuelta al basurero, donde el aroma de su cachorro había sido más fuerte. Clara y Sofía corrieron tras ella, el haz de la linterna cortando la oscuridad. El basurero era un laberinto de desechos, el olor a podredumbre abrumador, pero Luna no titubeó. Su hocico rozaba el suelo, siguiendo el rastro de tabaco y sudor que aún persistía. Llegó de nuevo a la alcantarilla, pero esta vez no había cachorros atrapados. En cambio, encontró algo más, un trozo de cuerda, áspera y manchada de lodo, que olía al mismo humano que había dejado la nota. Luna gruñó, sus dientes al descubierto, cuando un movimiento en las sombras la hizo girar. 3 perros callejeros, los mismos que la habían enfrentado antes, emergieron de entre los montones de basura, sus ojos brillando con hambre y desafío. Clara y Sofía llegaron justo a tiempo para ver a Luna enfrentarse a los perros. La perra, pequeña y débil, se plantó frente a ellos, su cuerpo tenso, un gruñido profundo resonando en su pecho. «Luna, no», gritó Sofía, corriendo hacia ella. Clara, con la linterna en alto, gritó con una fuerza que sorprendió incluso a sí misma: «¡Atrás!». El haz de luz golpeó a los perros, que retrocedieron, desconcertados. Luna, sin embargo, no se movió, su mirada estaba fija en el líder, un perro grande con cicatrices en el hocico, que gruñía con una ferocidad que prometía sangre. Clara, sin pensarlo, tomó una lata oxidada del suelo y la arrojó hacia los perros, el metal resonando contra un montón de basura. El ruido, combinado con los gritos de Sofía, fue suficiente para hacer que los perros retrocedieran, sus ladridos desvaneciéndose en la noche. Sofía alcanzó a Luna, cayendo de rodillas junto a la perra. «Estás loca, pequeña», susurró, acariciando su flanco tembloroso. Clara se acercó, el corazón latiendo con fuerza, y notó la cuerda en el suelo. La recogió, sus dedos rozando la textura áspera, y olió el mismo tabaco que impregnaba la nota. «Alguien quiso que Luna viniera aquí», dijo, su voz baja pero cargada de furia. «Querían que la encontraran los perros». Sofía, con lágrimas en los ojos, asintió.
No fue un accidente. Alguien dejó al cachorro en la alcantarilla a propósito. El regreso a la casa fue silencioso, el lodo pegándose a sus zapatos, el cachorro acurrucado en los brazos de Sofía. Luna caminaba cerca, su cuerpo temblando pero su mirada firme. Dentro, Clara colocó al cachorro junto a sus hermanos, donde Astro, con su mancha en forma de estrella, parecía observar con una calma inquietante. Luna lamió a su cría rescatada, pero sus ojos seguían fijos en la puerta, como si supiera que el peligro no había terminado. Clara, con la cuerda y la nota en la mano, sintió un peso en el pecho. No fue Fermín, dijo, mirando a Sofía. Él no fuma. Esto es obra de alguien más. Sofía asintió, pero antes de que pudiera responder, un crujido afuera hizo que ambas se giraran. El sonido venía del patio, no del roble esta vez, sino de más cerca, junto a la ventana. Luna gruñó, sus orejas erguidas, y Clara tomó la linterna, su corazón latiendo con fuerza. «Quédate con ellos», le dijo a Sofía, pero la joven ya estaba de pie, lista para seguirla. Afuera, en la oscuridad, algo se movía, y el olor a tabaco volvió, más fuerte ahora, mezclado con el aroma a gasolina. Clara sintió un escalofrío. Quienquiera que estuviera detrás de esto no se detendría con una nota. La casita de doña Clara estaba envuelta en un silencio tenso, roto solo por el crepitar de la chimenea y el suave gemir de los cachorros acurrucados contra el cuerpo de Luna. El olor a leña quemada se mezclaba con el aroma a leche materna y el dejo persistente de lodo que aún tingía a las ropas de Clara y Sofía. La nota amenazante, con su tinta torpe y su olor a tabaco, descansaba sobre la mesa como un presagio. Clara, con la cuerda áspera aún en la mano, sentía el peso de las palabras: «Saca a esos perros o serán envenenados». El aroma a gasolina que había percibido afuera, mezclado con el tabaco, era una advertencia clara: quien había robado al cachorro no se detendría. Luna, desde su rincón, gruñía suavemente, sus ojos ámbar fijos en la ventana, donde las sombras del roble parecían moverse con intenciones propias. Clara se sentó, el chal deslizándose por sus hombros, y miró a Sofía, que seguía arrodillada junto a Luna, acariciando al cachorro rescatado. «No fue tu padre», dijo Clara, su voz baja pero firme. «Fermín no fuma. Esto es obra de alguien más». Sofía asintió, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Pero, ¿quién, doña Clara? ¿Por qué alguien haría esto?» Clara no respondió de inmediato, su mente recorría los rostros del pueblo, buscando un indicio, una razón. San Isidro era un lugar pequeño, donde los secretos se guardaban bajo llave, pero también donde los rencores se alimentaban como brasas. El olor a gasolina seguía en su memoria, un eco de peligro que no podía ignorar. Luna, desde su perspectiva, vivía el mundo a través de sus sentidos. El aroma de sus cachorros era un ancla, pero el olor a tabaco y gasolina era una amenaza que le erizaba el pelaje. Sus patas aún temblaban por la carrera al basurero, por el enfrentamiento con los perros callejeros, pero su instinto la mantenía alerta. Astro, el cachorro con la mancha en forma de estrella, se movía con una energía inusual, sus pequeños ojos abriéndose por primera vez, brillando con una inteligencia que Luna sentía sin comprender. Lo lamió con cuidado, su lengua áspera limpiando el pelaje oscuro, pero su atención estaba dividida. El peligro estaba cerca, lo olía en el aire, y aunque confiaba en Clara, sabía que debía proteger a sus crías a toda costa. Clara se levantó, el crujir de sus rodillas rompiendo el silencio. «Necesitamos saber quién está detrás de esto», dijo, tomando la nota y la cuerda. «Y necesitamos proteger a Luna y los cachorros». Sofía, aún con el cachorro en sus brazos, asintió. «Puedo hablar con la gente del pueblo, doña Clara. Alguien debe saber algo». Pero Clara negó con la cabeza. «No, Sofía. Esto es personal. Quien hizo esto no actuará a la luz del día. Tenemos que ser cuidadosas». Sus ojos se posaron en Luna, que gruñó suavemente, como si estuviera de acuerdo. La anciana caminó hacia la ventana, la linterna en la mano, y escudriñó la oscuridad. El patio estaba vacío, pero el olor a gasolina seguía allí, débil pero inconfundible. Recordó a don Fermín, su furia, su odio hacia los perros callejeros. Pero él no era el único con motivos. Clara conocía a los vecinos, sus historias, sus rencores.
Pensó en el viejo mercado, donde Fermín reinaba como líder informal, pero también en los rumores sobre su pasado, una esposa perdida en un accidente, un perro callejero involucrado. ¿Era eso suficiente para justificar su odio? ¿O había alguien más, alguien que usaba la cruzada de Fermín como cortina de humo? Sofía, decidida a ayudar, se levantó y caminó hacia la puerta. «Voy a hablar con mi papá», dijo, su voz temblando pero resuelta. «Él no es perfecto, pero no creo que sea capaz de esto. Tal vez sepa algo». Clara quiso detenerla, pero la mirada de Sofía era feroz, una chispa de la misma determinación que había visto en Luna. «Ten cuidado», fue todo lo que dijo, entregándole la linterna. Sofía asintió y salió, su figura desvaneciéndose en la noche, el olor a pan fresco que había traído antes ahora reemplazado por el de la lluvia y el miedo. Clara se quedó sola con Luna, el silencio de la casa amplificando cada sonido, el crepitar del fuego, el gemido de los cachorros, el latido de su propio corazón. Se arrodilló junto a la perra, acariciando su flanco. «Eres valiente, pequeña», susurró, su voz quebrándose. Luna alzó la cabeza, sus ojos encontrando los de Clara, y por un momento, pareció que entendía. Astro, acurrucado contra su madre, abrió los ojos de nuevo, y Clara notó algo nuevo, una inteligencia que no era común, como si el cachorro viera más allá de lo que sus pequeños ojos podían captar. La mancha en forma de estrella brillaba bajo la luz del fuego, un símbolo que Clara no podía descifrar pero que sentía importante. Mientras tanto, Sofía caminaba por las calles de San Isidro, la linterna iluminando el camino de tierra. El pueblo estaba en silencio, las casas cerradas, las ventanas oscuras. El olor a lluvia seguía en el aire, pero también había algo más, el aroma. A tabaco, el mismo que había en la nota. Llegó a la casa de su padre, una construcción robusta al borde de la plaza, y llamó a la puerta. Fermín abrió, su rostro endurecido por la sorpresa. «¿Qué haces aquí a estas horas?», gruñó, pero Sofía no se inmutó. «Necesito hablar contigo, papá», dijo, entrando sin esperar permiso. El interior olía a café rancio y cuero, pero no a tabaco. Sofía respiró aliviada. Clara tenía razón, no era él. «¿Qué sabes de la perra de doña Clara?», preguntó Sofía, su voz cortante. Fermín frunció el ceño, sentándose en una silla que crujió bajo su peso. «Que es una locura», respondió. «Esa mujer está trayendo problemas al pueblo. Los perros callejeros son un peligro, Sofía. Tú no lo entiendes». Pero Sofía lo interrumpió, su voz temblando de furia. «Alguien robó uno de los cachorros, papá. Alguien dejó una nota amenazando con envenenarlos. ¿Sabes quién podría hacer eso?». Fermín la miró, sus ojos entrecerrados, pero no respondió de inmediato. Finalmente, suspiró, su voz más baja. «No fui yo, si es lo que piensas. Pero, hay gente en el pueblo que no quiere a esa perra aquí. Gente que perdió cosas por culpa de los callejeros». Sofía sintió un escalofrío. «¿Como quién?», insistió, pero Fermín negó con la cabeza. «No lo sé, Sofía. Pero ten cuidado. No todos en San Isidro son lo que parecen». Sus palabras, aunque vagas, eran un eco de las sospechas de Clara. Sofía salió de la casa, la linterna temblando en su mano, y regresó a la casita de Clara, su mente dando vueltas. Cuando llegó, encontró a Clara revisando la nota de nuevo, su rostro pálido. «No fue tu padre», dijo Clara antes de que Sofía pudiera hablar. «Pero alguien más está detrás de esto. Alguien que sabe cómo moverse sin ser visto». Luna gruñó, sus orejas erguidas, y Clara se levantó, alertada por el sonido. El olor a gasolina volvió, más fuerte ahora, mezclado con el aroma a tabaco. «Quédate con los cachorros», le dijo a Sofía, tomando la linterna y caminando hacia la puerta trasera. Pero antes de que pudiera abrirla, un crujido más fuerte vino del patio, seguido de un destello anaranjado que iluminó la ventana. Clara sintió el corazón detenerse. «¡Fuego!», gritó, corriendo hacia la puerta. Sofía, con los ojos abiertos de par en par, tomó a los cachorros, envolviéndolos en la manta, mientras Luna se puso de pie, gruñendo con una ferocidad que parecía imposible en su cuerpo débil. Afuera, el patio estaba iluminado por llamas que lamían la base del roble, el olor a gasolina ahora abrumador. Clara, con la linterna en una mano y un cubo de agua en la otra,
corrió hacia el fuego, pero sabía que no sería suficiente. Alguien había planeado esto, alguien que quería destruir no solo a Luna, sino todo lo que Clara representaba. Sofía, con los cachorros en los brazos, gritó: «Doña Clara, tenemos que pedir ayuda». Pero antes de que pudieran moverse, una figura emergió de las sombras, su rostro oculto, el olor a tabaco envolviéndolo como un aura. Clara alzó la linterna, pero la figura desapareció en la noche, dejando tras de sí el crepitar del fuego y una amenaza aún mayor. Las llamas lamían la base del roble con un hambre voraz, su resplandor anaranjado proyectando sombras que danzaban como espectros en el patio de Doña Clara. El aire estaba cargado de un olor acre a gasolina y madera quemada, mezclado con el eco persistente del tabaco que aún flotaba, un recordatorio de la figura que había huido en la oscuridad. Clara, con el cubo de agua temblando en sus manos, arrojó su contenido sobre las llamas, pero el fuego apenas siseó, burlándose de su esfuerzo. Sofía, con los cachorros envueltos en la manta, gritaba desde la puerta trasera, su voz quebrándose por el pánico. «Doña Clara, no podemos apagarlo solas». Luna, de pie junto a la caja donde Astro y los otros cachorros se agitaban inquietos, gruñía con una ferocidad que parecía desafiar su cuerpo débil, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de miedo y determinación. Clara retrocedió, el calor del fuego lamiendo su rostro, el olor a humo llenándole los pulmones. Sabía que el fuego no era un accidente, la nota, la cuerda, el cachorro robado, todo apuntaba a un plan deliberado. Pero no había tiempo para pensar. «Sofía, corre a la plaza», gritó, su voz cortando el crepitar de las llamas. «Pide ayuda». Sofía, con lágrimas surcando su rostro, asintió y salió corriendo, la manta apretada contra su pecho. Clara se volvió hacia Luna, que seguía gruñendo, sus patas temblando pero firmes. «Vamos, pequeña», susurró, arrodillándose para tomar la caja con los cachorros. «No dejaré que te hagan daño». El interior de la casa olía a leña y miedo, pero Clara no se detuvo. Colocó la caja en la mesa de la cocina, lejos de las ventanas, y corrió a buscar más agua. El balde que guardaba bajo el fregadero estaba medio lleno, y lo llevó al patio, arrojando el agua con un movimiento desesperado. Las llamas, alimentadas por la gasolina, rugían más alto, el roble gimiendo mientras el fuego trepaba por su tronco. El olor a corteza quemada era abrumador, y Clara tosió, sus ojos ardiendo por el humo. Luna, desde la puerta, ladró, un sonido agudo que parecía un grito de guerra. Clara la miró, y en esos ojos ámbar vio algo que la hizo apretar los dientes. Luna no se rendiría, y ella tampoco. Desde la perspectiva de Luna, el mundo era un caos de olores y sonidos. El aroma a gasolina era una amenaza que le erizaba el pelaje, mezclado con el olor a madera quemada y el rastro débil pero persistente de sus cachorros. Astro, con su mancha en forma de estrella, se movía inquieto en la caja, sus pequeños ojos abiertos como si entendiera el peligro. Luna recordaba las calles, el hambre, los perros que gruñían por un pedazo de basura, pero esto era diferente. Este peligro era humano, deliberado, y aunque no entendía las palabras de Clara, sentía su fuerza, su calor, como un faro en la tormenta. Su instinto la impulsaba a proteger, a luchar, y aunque su cuerpo estaba débil, su corazón latía con una ferocidad que no conocía límites. Sofía corría por las calles de San Isidro, el lodo salpicando sus piernas, la manta apretada contra su pecho. El pueblo estaba en silencio, las casas cerradas, pero el resplandor del fuego era visible desde la plaza. «Ayuda», gritó, su voz resonando en la noche. Una ventana se abrió, luego otra, y rostros somnolientos aparecieron, confundidos. «La casa de Doña Clara está en llamas», exclamó Sofía, las lágrimas mezclándose con la lluvia que comenzaba a caer de nuevo. Un hombre. El herrero del pueblo, salió de su casa, seguido por su esposa, que llevaba una linterna. «¿Qué pasa, Sofía?», preguntó, su voz grave pero preocupada. «Alguien prendió fuego al patio de Doña Clara, por favor, vengan». Sin esperar respuesta, Sofía giró y corrió de vuelta, su corazón latiendo con fuerza. En la casa, Clara luchaba contra las llamas, arrojando cubos de agua que parecían inútiles contra el fuego voraz. El roble estaba perdido, sus ramas crujiendo mientras el fuego las consumía, pero Clara temía que las llamas alcanzaran la casa. Luna, desde la puerta, ladraba con una urgencia que hacía eco en el pecho de Clara. «Tranquila, pequeña», gritó,
pero su voz se perdió en el rugido del fuego. Entonces, escuchó pasos, muchos pasos, y voces que se acercaban. Sofía apareció, seguida por el herrero, su esposa y un puñado de vecinos, algunos con cubos, otros con mantas. «Doña Clara», gritó Sofía, corriendo hacia ella. «Trajimos ayuda». El herrero, un hombre robusto con manos callosas, organizó a los vecinos rápidamente. «Traigan agua del pozo», ordenó, mientras su esposa y otros arrojaban mantas sobre las llamas más pequeñas. Clara, agotada, se apoyó contra la pared, el olor a humo llenándole los pulmones. Sofía, con los cachorros aún en la manta, se arrodilló junto a Luna, que lamía a sus crías con una urgencia que partía el corazón. «Lo lograremos, doña Clara», susurró Sofía, aunque su voz temblaba. Clara asintió, pero su mirada seguía fija en el patio, donde el olor a gasolina persistía, un recordatorio de que esto no era un accidente. Los vecinos trabajaban con una energía frenética, el agua salpicando el lodo, las mantas sofocando las llamas. El herrero, con un cubo en cada mano, arrojaba agua con una fuerza que parecía desafiar la noche. Su esposa, una mujer de rostro amable, se acercó a Clara. «¿Estás bien, Clara?», preguntó, su voz suave pero firme. Clara asintió, aunque sus manos temblaban. «Alguien hizo esto», murmuró, mostrando la nota que aún llevaba en el bolsillo. La mujer frunció el ceño, pero no hubo tiempo para hablar. El fuego, aunque debilitado, seguía rugiendo, y el roble estaba reducido a un esqueleto carbonizado. Luna, desde la puerta, observaba el caos con una intensidad que parecía humana. Sus cachorros estaban a salvo, pero el olor a gasolina y tabaco seguía en el aire, un eco de amenaza que la mantenía alerta. Astro, el más pequeño, se movió en la caja, sus ojos abiertos brillando bajo la luz de la linterna. Había algo en él, una calma que contrastaba con el caos, como si supiera que este no era el final. Luna lo lamió, su lengua áspera limpiando la mancha en forma de estrella, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Los vecinos lograron controlar el fuego, el roble reducido a cenizas humeantes, el patio cubierto de lodo y mantas empapadas. Clara, exhausta, se sentó en el umbral, el chal cayendo al suelo. Sofía, con los cachorros en los brazos, se acercó a ella. «Lo hicimos, doña Clara», dijo, pero su voz estaba cargada de duda. Clara miró la nota en su mano, las palabras «serán envenenados», grabadas en su mente. «No fue Fermín», dijo, su voz baja. «Pero alguien quería que esto pasara. Alguien que conoce el pueblo, que sabe cómo moverse sin ser visto». El herrero, limpiándose el sudor de la frente, se acercó. «Vi a alguien en las sombras antes de que empezara el fuego», dijo, su voz grave. «No pude ver su rostro, pero olía a tabaco. Como el que usa don Ramiro, el del mercado». Clara frunció el ceño. Ramiro, un comerciante que vendía herramientas y provisiones, era un hombre reservado, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Había perdido su puesto en el mercado años atrás, cuando un perro callejero destruyó su mercancía, o eso decía la historia. ¿Era suficiente motivo para esto? Clara no estaba segura, pero el olor a tabaco coincidía, y la cuerda encontrada en el basurero era del tipo que Ramiro vendía. «Necesitamos un plan», dijo Clara, mirando a Sofía y al herrero. «No podemos esperar a que vuelvan a atacar». El herrero asintió, su esposa acercándose con una manta limpia para los cachorros. «El pueblo está con usted, Clara», dijo la mujer. «Después de esto, nadie apoyará a quien hizo esto». Clara quiso creerle, pero sabía que San Isidro era un lugar de lealtades divididas. Luna, desde la puerta, gruñó suavemente, sus ojos fijos en el patio, donde el olor a gasolina aún persistía. Entonces, un crujido vino del roble carbonizado, un sonido que no era del viento. Clara alzó la linterna, pero antes de que pudiera ver algo, un destello de movimiento en el patio la hizo retroceder. Una lata de gasolina, vacía, rodó por el lodo, y el olor a tabaco volvió, más fuerte que nunca. Alguien seguía allí, observando, y Clara supo que el peligro estaba lejos de terminar. El patio de doña Clara era un campo de batalla devastado, el roble reducido a un esqueleto carbonizado que humeaba bajo la llovizna que había comenzado a caer. El olor a gasolina y madera quemada impregnaba el aire,
mezclado con el aroma persistente a tabaco que señalaba la presencia de un enemigo invisible. Clara, de pie en el umbral, sostenía la linterna con manos temblorosas, el haz de luz iluminando la lata de gasolina que rodaba en el lodo, un eco mudo de la amenaza que había encendido la noche. Sofía, con los cachorros apretados contra su pecho, respiraba con dificultad, sus ojos abiertos de par en par mientras miraba el patio. Luna, desde la puerta, gruñía con una ferocidad que desafiaba su cuerpo agotado, sus ojos ámbar fijos en las sombras donde la figura había desaparecido. Los vecinos, aún reunidos, murmuraban entre sí, sus rostros marcados por el cansancio y la incredulidad. El herrero, con las manos ennegrecidas por el hollín, se acercó a Clara. «Esto no fue un accidente», dijo, su voz grave resonando en la noche. «Alguien quiere hacerte daño, Clara». Clara asintió, el peso de la nota amenazante aún en su bolsillo, las palabras «serán envenenados» grabadas en su mente. El olor a tabaco, el mismo que había impregnado la cuerda en el basurero, señalaba a don Ramiro, el comerciante del mercado. Pero, ¿por qué? Clara conocía a Ramiro, un hombre de pocas palabras, con una sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba. Los rumores decían que un perro callejero había destruido su puesto años atrás, pero, ¿era eso suficiente para justificar un odio tan profundo? Clara no tenía respuestas, pero sabía que no podían quedarse quietos. «Tenemos que proteger a Luna y los cachorros», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Y tenemos que encontrar a quien hizo esto». Sofía, con los cachorros en la manta, se arrodilló junto a Luna, que lamía a sus crías con una urgencia que partía el corazón. Astro, el más pequeño, con su mancha en forma de estrella, parecía observar el caos con una calma inquietante, sus ojos abiertos brillando bajo la luz de la chimenea. Desde la perspectiva de Luna, el mundo era un torbellino de olores y sonidos. El aroma a gasolina era una amenaza que le erizaba el pelaje, pero el olor de sus cachorros, cálido y vivo, era un ancla. Recordaba las calles, el hambre, los ladridos de los perros que peleaban por un mendrugo, pero también la bondad de Clara, su olor a lavanda y tristeza, su voz que calmaba como un refugio. Luna gruñó, sus patas temblando, pero su instinto era claro, proteger, a cualquier costo. Los vecinos, liderados por el herrero y su esposa, trabajaban frenéticamente para apagar las últimas brasas. El agua salpicaba el lodo, las mantas empapadas sofocaban el fuego, y el roble, aunque perdido, ya no era una amenaza para la casa. Clara, exhausta, se apoyó contra la pared, el chal cayendo al suelo. «Gracias», murmuró, mirando a los vecinos que, hasta esa noche, habían seguido a don Fermín en su cruzada contra Luna. La esposa del herrero, con el rostro manchado de hollín, le puso una mano en el hombro. «No estás sola, Clara», dijo. «Lo que hiciste por esa perra, nos abrió los ojos». Clara quiso sonreír, pero el peso de la lata de gasolina, el olor a tabaco, la nota, todo le decía que el peligro no había terminado. Sofía, aún arrodillada, alzó la mirada. «¿Y si vuelve?», preguntó, su voz temblando. Clara respiró hondo, el aire frío quemándole los pulmones. «No le daremos la oportunidad», respondió. «Vamos a proteger a Luna, y vamos a desenmascarar a quien está detrás de esto». El herrero asintió, limpiándose el sudor de la frente. «Ramiro», dijo, confirmando las sospechas de Clara. «Lo vi fumando en el mercado la semana pasada. Usa ese tabaco fuerte, el que huele a alquitrán. Y siempre ha odiado a los perros callejeros». Clara apretó los labios, su mente dando vueltas. Ramiro era un hombre poderoso en el pueblo, no como Fermín, que lideraba con gritos, sino con una influencia silenciosa, manipuladora. El plan comenzó a formarse en la mente de Clara. «Necesitamos pruebas», dijo, mirando a Sofía y al herrero. «Si Ramiro es el culpable, no actuará solo. Pero no podemos enfrentarlo sin algo concreto». Sofía, con una chispa de determinación en los ojos, asintió. «Puedo vigilar el mercado», dijo. «Sé cómo moverme sin que me vean». El herrero, más cauteloso, frunció el ceño. «Es peligroso, Sofía. Ramiro no es alguien con quien jugar». Pero Clara lo interrumpió. «Todos estamos en peligro si no hacemos nada. Luna y los cachorros no estarán a salvo hasta que esto termine».
El fuego estaba casi apagado, el patio ahora un desastre de lodo y cenizas. Los vecinos, agotados, comenzaron a dispersarse, prometiendo regresar al amanecer. Clara y Sofía volvieron a la casa, llevando a Luna y los cachorros al interior. El olor a humo seguía pegado a sus ropas, pero el calor de la chimenea ofrecía un consuelo frágil. Luna, una vez dentro, se acurrucó en la manta, lamiendo a sus cachorros con una ternura que contrastaba con la ferocidad de la noche. Clara se sentó junto a ella, su mano acariciando el flanco de la perra. «Eres más fuerte que todos nosotros, pequeña», susurró, su voz quebrándose. Luna alzó la cabeza, sus ojos encontrando los de Clara, y por un momento, el mundo pareció detenerse, pero el caos volvió con un crujido en el patio. Clara se levantó, la linterna en la mano, y Sofía tomó la manta con los cachorros. «Quédate aquí», dijo Clara, pero Luna ya estaba de pie, gruñendo, sus orejas erguidas. El olor a tabaco volvió, mezclado con el humo, y Clara abrió la puerta trasera con cautela. El patio estaba vacío, pero el haz de la linterna captó algo nuevo, huellas frescas en el lodo, no de botas, sino de patas pequeñas, tambaleantes. Clara frunció el ceño, contando a los cachorros en la manta. 1, 2, 3. Su corazón se detuvo. Astro, el cachorro con la mancha en forma de estrella, no estaba. «Luna», susurró Clara, pero la perra ya estaba corriendo hacia el patio, su hocico rozando el suelo, siguiendo el rastro de su cría. Sofía, con los otros cachorros en los brazos, gritó: «Doña Clara, Astro no está». El pánico se apoderó de ellas, el olor a tabaco y gasolina ahora un eco de traición. Clara corrió tras Luna, la linterna iluminando el camino de tierra que llevaba al pueblo. Luna, movida por un instinto que no conocía límites, olfateaba frenéticamente, el aroma de Astro débil pero inconfundible. Las huellas la llevaron más allá del patio, hacia el mercado, donde las sombras de los puestos cerrados se alzaban como fantasmas. El mercado estaba en silencio, el olor a frutas podridas y madera húmeda mezclado con el tabaco que parecía seguirlas. Luna se detuvo frente al puesto de Ramiro, un cobertizo lleno de herramientas y cuerdas, el mismo tipo de cuerda encontrada en el basurero. Clara, jadeando, alcanzó a Luna, su linterna iluminando el suelo. Allí, entre las sombras, estaba Astro, acurrucado bajo un saco, temblando pero vivo. Luna lo lamió con una urgencia que partió el corazón de Clara, pero antes de que pudieran moverse, una voz resonó desde la oscuridad. «Sabía que vendrías, vieja loca». Clara giró, la linterna iluminando el rostro de Ramiro, sus ojos fríos brillando bajo la luz. Sostenía un cigarrillo, el humo curling en el aire, y una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. «No quería que llegara a esto», dijo, su voz baja pero cargada de veneno. «Pero esa perra es un problema, y tú también». Sofía, con los cachorros en los brazos, dio un paso atrás, el miedo reflejado en su rostro. Clara, sin embargo, no retrocedió. «¿Por qué, Ramiro?», preguntó, su voz firme. «¿Qué te hizo Luna?». Ramiro rió, un sonido seco que resonó en el mercado. «No es personal, Clara. Pero los perros como ese destruyen todo. Mi negocio, mi vida. Y tú, con tu bondad estúpida, estás poniendo al pueblo en riesgo». Clara apretó los puños, el olor a tabaco llenándole los pulmones. Pero antes de que pudiera responder, Luna gruñó, sus dientes al descubierto, y Astro, desde el suelo, emitió un pequeño ladrido, un sonido que parecía desafiar la noche. Ramiro dio un paso adelante, pero el ruido de pasos acercándose lo hizo girar. Los vecinos, alertados por el humo, estaban llegando, sus linternas cortando la oscuridad. Ramiro, atrapado, retrocedió, pero Clara supo que esto no terminaba aquí. La noche en San Isidro se había transformado en un lienzo de sombras y luces, con el resplandor de las linternas de los vecinos cortando la oscuridad del mercado. El aire olía a madera húmeda, frutas podridas y el eco persistente del tabaco de Ramiro, cuya figura se desvanecía entre los puestos mientras los vecinos se acercaban. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, sostenía la linterna, su haz iluminando el rostro de Sofía, pálida pero decidida, y a Luna, que lamía a Astro con una urgencia que hablaba de alivio y amor. El cachorro, con su mancha en forma de estrella brillando bajo la luz, parecía más vivo que nunca,
sus pequeños ojos abiertos como si entendiera el peso de la noche. Pero Clara sabía que no podían bajar la guardia, aunque Ramiro había sido desenmascarado, la amenaza que representaba aún flotaba en el aire, y Astro, el cachorro que habían encontrado bajo un saco en el mercado, era el centro de algo más grande, algo que Clara no podía nombrar pero sentía en los huesos. «Ramiro, detente», gritó el herrero, su voz resonando en el mercado mientras los vecinos formaban un semicírculo, sus linternas proyectando sombras que parecían cerrar el paso al comerciante. Ramiro, con el cigarrillo aún humeando entre sus dedos, se detuvo, su sonrisa torcida desvaneciéndose. «No saben lo que están haciendo», gruñó, sus ojos fríos recorriendo a la multitud. «Esa perra es un problema, y Clara los está arrastrando a todos con ella». Pero sus palabras, antes cargadas de autoridad, ahora sonaban huecas. Los vecinos, que habían visto el fuego en el patio de Clara, que habían oído la historia de Luna y sus cachorros, no se movieron. La esposa del herrero, con el rostro manchado de hollín, dio un paso adelante. «Basta, Ramiro», dijo, su voz firme. «Lo que hiciste no está bien. Nadie aquí apoya esto». Clara, con Luna a su lado, sintió un nudo en el pecho. El olor a tabaco y gasolina seguía en el aire, un recordatorio de la noche que habían vivido, pero también había algo nuevo, el aroma a tierra húmeda, a comunidad, a esperanza. Sofía, con los otros cachorros en la manta, se acercó a Clara, sus ojos brillando con lágrimas. «Lo encontramos», doña Clara, susurró, su voz temblando. «Astro está a salvo». Pero Clara no podía relajarse. Sus ojos recorrieron el mercado, buscando el rastro de Ramiro, que ahora retrocedía, acorralado por los vecinos. «No termina aquí», murmuró Clara, su voz baja pero cargada de determinación. «Necesitamos asegurarnos de que no vuelva a intentarlo». Desde la perspectiva de Luna, el mundo era un tapiz de olores y sonidos. El aroma de Astro, cálido y vivo, era un faro que calmaba su corazón, pero el olor a tabaco y sudor humano seguía siendo una amenaza. Sus cachorros, acurrucados contra ella, eran su razón de ser, y aunque su cuerpo temblaba de agotamiento, su instinto la mantenía alerta. Clara, con su olor a lavanda y tristeza, era un refugio, una humana que había luchado por ella cuando nadie más lo hizo. Luna lamió a Astro, su lengua áspera limpiando la mancha en forma de estrella, y sintió algo nuevo, no solo alivio, sino una conexión que iba más allá de la supervivencia. Era como si Astro, con su mirada brillante, llevara un destino que ella no podía comprender pero debía proteger. Los vecinos, liderados por el herrero, rodearon a Ramiro, sus voces un murmullo de indignación. «Confiesa, Ramiro», dijo el herrero, su figura imponente bajo la luz de las linternas. «Fuiste tú quien robó al cachorro, quien prendió el fuego». Ramiro rió, un sonido seco que resonó en el mercado. «¿Y qué si fui yo?», escupió, arrojando el cigarrillo al suelo. «Esa perra es una plaga, como todos los callejeros. Destruyen todo. Mi negocio, mi vida, y Clara, con su bondad estúpida, está poniendo al pueblo en peligro». Pero sus palabras no encontraron eco. Los vecinos, que antes habían seguido a don Fermín en su cruzada contra Luna, ahora veían a Clara con nuevos ojos. Su acto de compasión, su lucha por una perra y sus cachorros, había encendido algo en San Isidro. Clara dio un paso adelante, Luna a su lado, el pelaje de la perra rozando su pierna. «No es Luna quien pone al pueblo en peligro, Ramiro», dijo, su voz clara a pesar de los años. «Es tu odio. Mira a tu alrededor. Estas personas vinieron a ayudar, no a destruir». Los vecinos asintieron, algunos murmurando en apoyo. Sofía, con los cachorros en los brazos, se acercó a su padre, que había llegado al mercado, alertado por el alboroto. «Papá», dijo, su voz temblando pero firme, «doña Clara tiene razón. Luna no es el problema. Somos nosotros, cuando dejamos que el miedo nos divida». Don Fermín, con el rostro endurecido, miró a su hija, luego a Clara, y finalmente a Luna. El recuerdo de su esposa, que había amado a los animales, parecía pesar en sus ojos. «No lo sabía», murmuró, su voz casi inaudible. «No sabía que alguien llegaría tan lejos». Clara asintió, pero su atención estaba en Astro, que ahora se movía en la manta, sus pequeños ladridos resonando en la noche. Había algo en él,
una chispa que no era solo vida, sino propósito. El herrero y otros vecinos escoltaron a Ramiro fuera del mercado, prometiendo llevarlo ante el consejo del pueblo al amanecer. Clara, Sofía y Luna regresaron a la casita, el lodo pegándose a sus pies, el olor a humo aún impregnado en sus ropas. Dentro, el calor de la chimenea era un consuelo, y Clara colocó a los cachorros en la caja, donde Astro se acurrucó junto a sus hermanos. Luna, exhausta, se tumbó a su lado, lamiéndolos con una ternura que partía el corazón. Clara se sentó en el sillón, el chal sobre los hombros, y miró a Sofía. «Gracias, pequeña», dijo, su voz quebrándose. «Sin ti, no lo habríamos logrado». Sofía sonrió, lágrimas rodando por sus mejillas. «No, doña Clara. Fue Luna. ¿Y usted?». El amanecer trajo un cielo despejado, las primeras luces doradas iluminando el patio devastado. Los vecinos regresaron, trayendo comida, mantas y promesas de ayuda. San Isidro, antes dividido por el odio de Fermín y la manipulación de Ramiro, comenzaba a sanar. Clara, con Luna a su lado, salió al patio, donde el roble carbonizado aún se alzaba, un recordatorio de la noche que habían sobrevivido. Pero fue allí, bajo sus ramas quemadas, donde encontraron algo inesperado. Astro, que había escapado de la caja en la noche, estaba acurrucado en el mismo lugar donde Luna había dado a luz, su mancha en forma de estrella brillando bajo el sol naciente. Clara se arrodilló, el lodo manchando su falda, y tomó al cachorro en sus manos. Luna lo lamió, sus ojos ámbar llenos de una calma nueva. Sofía, a su lado, sonrió. «Es como si supiera algo que nosotros no», dijo, su voz cargada de maravilla. Clara asintió, sintiendo el peso de Astro en sus manos, su pequeño corazón latiendo con fuerza. «Tal vez lo sabe», murmuró, mirando al cielo, donde las últimas estrellas se desvanecían. El pueblo cambió después de esa noche. Los vecinos, conmovidos por la historia de Luna, comenzaron a cuidar a los perros callejeros, a construir refugios, a compartir lo que tenían. Sofía, inspirada por Clara, prometió dedicar su vida a proteger a los animales, una chispa de su madre brillando en sus ojos. Clara, con Luna y los cachorros a su lado, encontró un propósito que había perdido con los años. Y Luna, bajo las estrellas que parecían susurrarle, sintió que su lucha había valido la pena. Pero Astro, con su mancha en forma de estrella, parecía llevar un destino mayor, una promesa que brillaba en sus ojos, un eco de algo que aún estaba por venir. El sol se alzó sobre San Isidro, y Clara, con Luna a su lado, miró al horizonte, donde las colinas parecían susurrar historias no contadas. Astro ladró, un sonido pequeño pero claro, y Clara sonrió. Algo nuevo comenzaba, algo que cambiaría el pueblo para siempre.